iniciar desde el principio. Y el inicio es qué es la diabetes, ¿sí? Normalmente en nuestro cuerpo, mejor dicho, nuestro cuerpo funciona si nosotros queremos hablar, si nosotros queremos caminar, cualquier acción que nosotros queramos hacer depende de la energía que tengamos para hacer las actividades. Esta energía que nosotros necesitamos para hacer las actividades de la vida diaria es la glucosa, ¿sí? La glucosa o el azúcar de la sangre es este combustible que me permite a mí hacer una u otra cosa. Y la insulina es la hormona que se produce en el páncreas y que sirve como una llave que va a las células, abre la puertita y hace que la glucosa o este combustible ingrese a las células para que yo pueda hacer mis actividades. Si por alguna causa, ¿sí?, esta insulina no funciona bien o no hay esta insulina, así nosotros tengamos el combustible para hacer nuestras actividades, este combustible no puede ingresar, ¿sí? Entonces, hablando específicamente de la diabetes tipo 2, es importante que ustedes sepan que el más del 95% de las personas que tienen diabetes tipo 2 está asociado al exceso de peso, ¿sí? Ahora, este exceso de peso puede ser como aquí en la foto, ¿sí? Que sea mucho peso en todo el cuerpo, pero también hay personas delgadas, ¿sí? Pero que solamente tienen prominente el abdomen y eso hace que también puedan tener problema de diabetes tipo 2, ¿sí? La diabetes tipo 1 es diferente. Vamos a hablar ahorita de diabetes tipo 2. También hay personas que tienen exceso de peso y muchas veces empiezan a notar que en los pliegues detrás del cuello, en las axilas, a nivel de los codos, de las ingles, empiezan a tener unas manchas oscuras, como que fuera aterciopelado, ¿sí? Y piensan que a veces que es suciedad, pero no. Esto es un signo de insulinoresistencia. Quiere decir que esa llavecita que tiene que dejar entrar al combustible, o sea, la glucosa a las células, no está funcionando bien, ¿sí? Entonces, este exceso de grasa, normalmente las personas deben guardar su grasa debajo de la piel, eso es lo normal. Y cada persona de forma individual tiende a guardar cierta cantidad de grasa debajo de la piel. Por una u otra razón, si hay una ingesta excesiva, falta de ejercicio, entre otras cosas, esa grasa ya no puede guardarse debajo de la piel, ¿sí? Esa grasa se mete en otros órganos, como por ejemplo los músculos, alrededor del corazón, alrededor del hígado y en todas las vísceras del abdomen, del riñón, de las arterias, las venas, y esta grasa extra es lo que hace que se produzca la insulinoresistencia, es decir, toda esta grasa que no está debajo de la piel, sino se metió en otros órganos, ¿sí?, hace que la insulina no funcione. Entonces, al hacer que la insulina no funcione, lo que hace esta grasa extra, o nosotros la llamamos grasa ectópica, es decir, está fuera del lugar donde debe estar, es como que le pone un candado a las células y por lo tanto la insulina no puede abrir ese candado, ¿sí? Entonces la glucosa no puede entrar a las células y empieza a acumularse en la sangre, ¿sí? Entonces, normalmente este es el nivel de glucosa que debe haber en la sangre, pero cuando ya hay insulinoresistencia, ¿sí?, cuando ya no hay un buen funcionamiento de la insulina, la glucosa aumenta en la sangre y esto produce problemas, ¿sí? Ahora, también es importante conocer que la definición de diabetes ha cambiado, ¿sí? Nosotros, o antes, se creía que la diabetes solo era la elevación de la glucosa en sangre, pero no, la diabetes por la obesidad, ¿sí?, viene a ser una complicación más de la obesidad y esta insulinoresistencia hace que la presión se eleve, que la glucosa aumente y que el colesterol malo que se pega a las arterias y puede producir infartos se acumule a nivel de las arterias, ¿sí? Sobre todo a nivel de las arterias del corazón. Todo esto actualmente se llama diabetes. Es por eso que dentro del manejo integral de la diabetes, el diabetólogo, por ejemplo, tiene que
controlar la presión, controlar la glucosa, controlar el colesterol, el peso y otras cosas más. Entonces, eso también es importante que ustedes sepan que la diabetes no solo es glucosa alta, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los síntomas de la diabetes? ¿Sí? Es importante, y ustedes lo saben, es importante explicar a las personas que la diabetes no da síntomas, ¿sí? Yo puedo tener glucosas anormales, puedo tener glucosas un poco altas y no presentar ningún síntoma. No me duele nada, no siento absolutamente nada. Tal vez me hacen un examen de laboratorio porque me pidieron en el trabajo y resulta que ahí salí con la glucosa un poco alta, ¿sí? Y no me preocupo porque no duele, no siento nada. Cuando la glucosa está muy, muy alta, o sea, está por encima de 200, ahí es recién cuando empiezo a tener síntomas, ¿sí? Pero ya antes de eso ya la diabetes está produciendo complicaciones, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas de una glucosa muy, muy alta? Son orinar frecuentemente y de forma abundante, tener sed excesiva, todo lo que yo tomo lo vuelvo y lo orino y me siento cada vez más deshidratado, falta de energía, tener mucho sueño, tener hambre de forma constante, aunque hay pacientes que suelen perder el apetito cuando la glucosa está muy alto. Los cambios de ánimo son bastante comunes cuando una persona tiene glucosas muy altas y la visión borrosa, ¿sí? Entonces, muchas personas recién ahí, cuando tienen estos síntomas, se preocupan, pero eso ya es tarde porque significa que la glucosa está muy alta. Y el síntoma más importante es la pérdida de peso. Muchos pacientes dicen, sí, yo era gordito, pero en estos últimos 4 meses bajé de peso, pero de una forma impresionante. Y se sienten bien porque de cierta manera les dicen que bajar de peso es bueno en la diabetes. Es bueno cuando yo hago algo para bajar de peso, es decir, me alimento mejor, hago actividad física, pero si de la nada empiezo a bajar de peso, significa que estoy grave, significa que la glucosa está aumentando rápidamente, ¿sí? Y si no tomo medidas adecuadas en el momento oportuno, pueden llegar a hospitalizar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante saber? Que la diabetes no da síntomas, y si ya da síntomas, necesitan una evaluación inmediata porque la glucosa está muy alta. Ahora también quiero que entiendan que las complicaciones pueden presentarse con glucosas no tan altas, es decir, vamos a la siguiente diapositiva para explicarles esto. Las glucosas normales, ¿sí? En una persona que no tiene diabetes, debe estar por debajo de 100 miligramos sobre decilitro en ayunas. Pero si la glucosa está más de 100 y está hasta 125, aunque no es diabetes como tal, esa prediabetes o esa alteración de la glucosa en ayunas ya me puede llevar a mí a tener complicaciones a nivel cardíaco, a nivel renal, ¿sí? Tal cual si tuviera la glucosa en 300. Entonces, muchas veces los pacientes dicen, no, estoy bien porque mi glucosa está en 160, estoy bien porque mi glucosa está en 140. Y solamente piensan que las complicaciones se van a dar cuando las glucosas estén por encima de 200 porque se sienten mal. Vuelvo y repito, no necesitan tener glucosas tan altas para que se infarten, por ejemplo. ¿Sí? Entonces eso es muy importante tomarlo en cuenta. Entonces, ¿cómo yo diagnostico diabetes? Puede ser de algunas formas. A algunas personas les pudieron haber detectado diabetes porque le hicieron una glucosa en ayunas y estaba alta. A otras personas les hicieron hemoglobina glicosilada, que es muy importante que sepan qué es la hemoglobina glicosilada, ¿sí? Es la prueba de laboratorio que me indica el promedio de glucosas o el valor de las glucosas que han tenido en los últimos 3 meses. Entonces, con eso yo sé cómo ha venido el control de los pacientes. Y es muy interesante porque como yo les decía en algunas diapositivas anteriores, hay pacientes que 3 días antes cambian sus hábitos para que las glucosas no les salgan tan altas y el médico le diga, está bien. Pero resulta que el médico es más pilas y le manda a hacer una hemoglobina glicosilada y resulta que la hemoglobina glicosilada le sale en 11
y significa que tiene glucosas por encima de 300 y el paciente viene con un monitoreo de glucosas entre 70 y 90, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos formas de darnos cuenta cuando los pacientes mienten y cuando dicen la verdad. Otra forma de diagnosticar diabetes es, por ejemplo, pacientes que tengan obesidad, que tengan esta acantosis nigricans que yo les había indicado o que alguna vez le dijeron que tiene triglicéridos altos o hígado graso, ¿sí? Entonces, por esos factores de riesgo, dice el médico, vamos a hacerle una prueba de tolerancia a la glucosa. Eso significa que le hacen una glucosa en ayunas y le dan una bebida muy dulce, ¿sí? Y le hacen una nueva glucosa a las 2 horas. Y resulta que ahí en las 2 horas hay una alteración de la glucosa. Entonces, de esas 3 formas, y una más, cuando al azar le hacen una glucosa, esté en ayunas o no, y la glucosa sale más de 200, pero el paciente ya tiene síntomas, ¿no? Ha bajado de peso, tiene mucha sed, entre otras. Entonces, con cualquiera de estas 4 formas podemos diagnosticar diabetes. Siempre es bueno confirmar. Entonces, por ejemplo, ya solo con una glucosa en ayunas yo no puedo de diagnosticar diabetes. Tengo que volver a repetir en otro día el examen o incluso cambiar, hacer otro examen. Por ejemplo, a una persona le hacen glucosa en ayunas y salen 126 y le hacen una hemoglobina glicosilada y salen 7. Entonces confirma el diagnóstico porque tiene 2 pruebas diferentes que evidencian que hay una alteración de la glucosa. ¿Sí? Ahora, hablando sobre el tratamiento de la diabetes, ¿no? Hasta ahora ya sabemos qué es la diabetes, ¿sí? Sabemos cómo se diagnostica la diabetes, cuáles son los síntomas de diabetes. Ahora vamos a hablar un poquito del tratamiento. Esto es muy amplio, ¿sí? Pero lo importante aquí es saber que, como les había dicho, la diabetes no es solo glucosa, entonces el médico tiene que hacer muchas cosas para que el paciente esté bien controlado y por eso también necesitamos la ayuda del paciente. Lo más importante es el cambio en el estilo de vida. Un paciente que tiene diagnóstico de diabetes debe mejorar su alimentación con un plan nutricional saludable, no con dietas restrictivas. Aquí hay muchos mitos y también mucha mala información, ¿sí? Que deje de comer la papa, que deje de comer los carbohidratos, que no coma frutas, y cuando las cosas no son así, eso es falso, ¿no? Entonces tienen que tener una orientación adecuada sobre cuál es una alimentación saludable para el paciente con diabetes. El paciente con diabetes en el momento del diagnóstico tiene que saber que el ejercicio que haga es como una píldora más. Es decir, si el médico le dice tiene que salir a caminar rápido 1 hora al día, los 7 días de la semana, eso significa que es una pastilla más. Si usted no lo hace, es como que no se estuviera tomando la pastilla para la presión, por ejemplo. Así de importante es el cambio en el estilo de vida. Y otra cosa fundamental es que hay pacientes que fuman y en el momento del diagnóstico de la diabetes deben dejar de fumar, porque el cigarrillo bloquea y anula todos los tratamientos que yo dé para el manejo de la diabetes. Ni la insulina, ni el mejor tratamiento que existe en el mundo, ni el más caro, funciona si una persona que tiene diabetes fuma. Entonces es muy importante el dejar de fumar, ¿sí? Aparte de eso, tiene que recibir la persona con diabetes un tratamiento específico para el peso, ¿sí? Como les decía, más del 90-95% de los pacientes con diabetes tipo 2 están asociados al peso. Entonces, deben bajar de peso. Eso no significa que tengan que bajar 20 o 40 libras, ¿sí? Eso también es algo incorrecto. Cada persona tiene que bajar un diferente porcentaje de grasa. ¿Y cómo yo sé que bajó lo necesario? Cuando veo que sus alteraciones metabólicas, su glucosa, su presión, su colesterol, empiezan a mejorar. Entonces, ese es el peso adecuado para cada paciente. Unas personas bajando unos 5 kilos, unos 3 kilos, ya se nota la mejoría. Hay personas, en cambio, que tienen que bajar 10 y 15 kilos para ver esa mejora a nivel metabólico. Pero lo importante siempre es bajar de peso, ¿sí?
Y otra cosa que yo veo que los pacientes siempre me preguntan es, ¿cuál es mi peso ideal? No hay peso ideal, ¿sí? El peso saludable es aquel que me evita que las glucosas estén altas, que el colesterol esté alto, ¿sí? Entonces, cada persona hay que valorarlo de forma diferente. El control de la presión arterial, como yo les decía, esta insulinoresistencia hace que haya presión alta. Muchas veces les diagnostican presión, hipertensión arterial y les dicen tienen hipertensión esencial, ¿sí? Entonces, como que no se sabe cuál es la causa, pero la causa es el exceso de peso o esta insulinoresistencia, por eso es parte de la diabetes. El control del colesterol. El paciente que tiene diabetes, por el hecho de tener diabetes, hace que haya una producción, su propio cuerpo produce más colesterol, ¿sí? Entonces, así mejore la alimentación, así haga ejercicio, es muy probable que el colesterol no baje. Es por eso que necesita tratamiento farmacológico para el colesterol. Así como tiene tratamiento para la glucosa, para el colesterol y para la presión, tiene que tener tratamiento farmacológico. Y también nosotros valoramos en algunos pacientes si deben o no tomar aspirina dentro del manejo de la diabetes. Entonces, como ustedes ven, no solamente dice ahí controle la glucosa, ¿sí? Son muchas cosas que el médico de cabecera, su diabetólogo, debe tener en cuenta para que su paciente esté bien. Y obviamente el control de la glucosa, ¿no? Ahora, en la actualidad, el médico, para saber cuál es el tratamiento ideal para su paciente, para manejar su glucosa, tiene que evaluar al paciente, ¿sí? No todos pueden tomar el mismo medicamento. No, la diabetes no es 2 más 2, ¿sí? Al decir eso, estoy diciendo que cada paciente tiene un tratamiento específico. Por eso el tratamiento de la diabetes debe ser personalizado. El médico, en el momento que va a decidir cuál es el tratamiento para su paciente, tiene que preguntarse, ¿mi paciente qué edad tiene? No es lo mismo dar un tratamiento para un paciente de 30 años que para un paciente de 70 años. ¿Qué peso tiene mi paciente? No es igual un paciente que tiene 90 kilos a un paciente que tiene 40 kilos. No es el mismo tratamiento para un paciente anciano que vive en un asilo, ¿sí? Y que muchas veces ni siquiera tiene poco apetito y no come, entonces no le puedo poner el mismo medicamento que otra persona que sí come porque le va a dar hipoglucemias. Tengo que saber cuáles son sus valores de glucosa, tengo que saber si al diagnóstico ya tiene enfermedad del corazón, tiene enfermedad del riñón, si ya ha tenido alguna complicación de la diabetes. Entonces, con toda esta información que yo saco de la historia clínica, decido cuál es el mejor tratamiento para mi paciente. ¿Sí? Entonces, hasta aquí tenemos la segunda parte de la charla, ¿sí? Tener los conceptos básicos de cómo debe ser o cuáles son los conocimientos básicos que tiene que tener un paciente que tiene diabetes. Ahora vamos a hablar del primer punto, que es la alimentación, ¿sí? No voy a entrar tanto en detalle, pero sí quiero que salgan de aquí con un conocimiento de qué es bueno y de qué no es bueno comer si yo tengo diabetes, ¿sí? Obviamente, esta charla de empoderamiento no voy a poder topar los 7 puntos hoy mismo porque nos quedaríamos todo el día hablando de diabetes y se iría perdiendo esa capacidad de almacenar todo el conocimiento, ¿sí? Entonces, estoy valorando la posibilidad de hacer este tipo de charlas de una forma rutinaria, por lo menos durante un año, para poder abordar todos los temas importantes y que finalmente el paciente se empodere, ¿sí? Entonces, al final les voy a dar una noticia, pero sigamos con la parte de alimentación. Yo no sé si tenemos hasta el momento preguntas. Doctora Ger, sí tenemos preguntas hasta el momento. Perfecto. Bueno, una de ellas, y Daniel Proaño nos pregunta, es que, bueno, no, la primera es
Mónica Díaz y dice que si cuando existe una glucosa elevada, esto tiene que ver con un dolor de los huesos de las manos. No sé si tiene algo que ver. Bueno, la diabetes es una enfermedad que produce alteración a nivel de todo el cuerpo. Sí, como yo les decía, daña los vasos sanguíneos, daña los pequeños nervios de las extremidades, de las manos, de los pies, entre otras cosas. Entonces, tanto como dolor de los huesos no es, pero sí entiendo lo que me está tratando de decir y eso se llama neuropatía diabética. La diabetes, al dañar los pequeños vasos sanguíneos, hace que no le llegue la suficiente sangre a los nervios que están en las extremidades y sobre todo a nivel distal. Entonces, esto hace que el nervio no tenga la sensación adecuada, se daña el recubrimiento del nervio y eso hace que tenga dolor. Hay neuropatías diabéticas que son dolorosas, es decir, normalmente si yo me toco así no me duele, pero cuando tengo diabetes y tengo este tipo de neuropatía con exceso de dolor, solo al rozarme yo puedo sentir dolor. Sí, es real. Y hay otro tipo de neuropatía que es una neuropatía donde no hay dolor, en el que en cambio, que es muy común, que el paciente, por ejemplo, tiene diabetes y tiene este tipo de neuropatía y a veces pisan vidrios, pisan algo que hay en el piso y como no sienten, se produce el pie diabético porque empieza a perforarse. Entonces, sí, pueden sentir que les duelen los huesos, pero realmente es neuropatía diabética lo que es, ¿cómo se llama eso, no? Y Perfecto. obviamente la glucosa alta hace eso. Perfecto, doctora Ger. Bueno, Daniel también nos pregunta que si usted conoce qué tan exactas son las mediciones del glucómetro Freestyle y qué tan caros son los parches. Me imagino que tal vez son parches de insulina o algo No, así, del, ¿no? del mismo Del mismo freestyle. Freestyle, ya. Ajá. Esa y, bueno, después una pregunta también relacionada. Ya, bueno, realmente el freestyle es un aparatito, digámoslo así, en el que me evita pincharme tantas veces para saber el valor de mi glucosa. Entonces, el aparato consta de un sensor que se pega en la piel, generalmente en el brazo, y tiene otro aparatito que, digamos, es como un glucómetro, un celular, que cuando yo lo paso por encima, me registra el valor de la glucosa sin tener yo que pincharme. Es muy adecuado para las personas que sobre todo tienen que medirse las glucosas 4 o 5 veces al día. Eh, es importante que al menos 1 o 2 veces al día se midan también en el dedito o por lo menos una vez para ver que el dato que tienen en el glucómetro normal sea el mismo dato que les dan en el aparato del freestyle. Pero es adecuado porque me ayuda a tener una mejor adherencia en cuanto al automonitoreo de mis glucosas. En cuanto al costo, aquí en el Ecuador no lo tenemos, pero o sea, se puede averiguar ahora con el Internet, ustedes pueden tener contacto directamente con los proveedores y ver la manera como se lo puede traer al país. Pero realmente es algo muy bueno, es algo muy bueno que ayuda al paciente que tiene diabetes. Perfecto. Bueno, también lo que comentan es que antes hacía mucho ejercicio y bajaba su glucosa bastante bien y en la noche también bajaba su glucosa, pero que ahora hace bastante ejercicio, pero ya no ve esa misma respuesta, es decir, su glucosa ya no baja absolutamente nada. Sí, eso también es interesante, ¿no? Ahí tendría yo que diferenciar si se trata de diabetes tipo 1 o si se trata de una diabetes tipo 2, pero en general, digamos que la diabetes, como yo les decía, necesita de la insulina para que la glucosa pueda entrar a las células. El ejercicio funciona como insulina. Entonces, cuando yo hago ejercicio, así mi insulina no funcione bien o así yo no tenga la cantidad suficiente de insulina, el ejercicio abre la puerta de las células. Entonces la glucosa puede entrar y hacer que mi cuerpo funcione. Puede haber muchas situaciones por las cuales este efecto ya no se dé, ¿sí? Dentro de ellas que haya un mal control de la glucosa durante mucho tiempo.
Entonces, por eso es el tratamiento integral que se da, ¿no? No solamente el ejercicio me va a ayudar, la alimentación es importante. Yo no saco nada si hago bastante ejercicio, pero como muchas cosas que me elevan la glucosa. Entonces, todo tiene que ir de la mano, alimentación, ejercicio, tratamiento farmacológico. Eso significa que además del ejercicio para bajar mi glucosa, yo necesito tomar mis medicamentos o ponerme mi insulina, ¿sí? Y si se trata de diabetes tipo 1, aprender a contar carbohidratos. Es la única manera que yo voy a poder saber cuál es la dosis correcta de insulina que necesito, ya que cada día va a ser diferente. Si todos los días yo como cosas diferentes, en diferentes porciones, entonces cada día mi requerimiento de insulina va a ser diferente. Por eso, importantísimo saber si se trata de una diabetes tipo 1, una diabetes tipo 2 y cómo es su vida, ¿no? Para ir mejorando. Pero depende mucho del paciente, porque muchas veces los médicos tratamos de hacer hasta lo imposible por darles la mejor opción y les explicamos y les enseñamos, pero si el paciente no pone en práctica y no estudia, no aprende a autocuidarse, es muy difícil llegar a un control adecuado de glucosa, sobre todo con manejos de insulina en diabetes tipo 1, ¿no? Perfecto. Doctora, otra pregunta. Blanca Casa dice que ella toma aspirina por prescripción médica para sus dolores de cabeza y que si esto a futuro le podría traer alguna clase de problema con la diabetes que ella tiene. Ya. La diabetes, como les decía, es una enfermedad donde se produce alteración del colesterol, produce presión arterial alta y también hace que puedan generarse microtrombos, digamos así, ¿sí? Lo que generalmente la gente dice sangre espesa. Hay pacientes que tienen alto riesgo, o sea, que están o que ya tuvieron algún evento de cardíaco teniendo diabetes, en los que nosotros mismos, los médicos, les damos la aspirina para proteger a ese paciente. Tantos trombos y su sangre esté más bien normal, digamos, o sea, que circule de la forma normal. Entonces, está bien que tome aspirina, no le va a producir ningún daño, al contrario, es parte del tratamiento de la misma diabetes, dar aspirina a los pacientes, pero no a todos, ¿no? Sino a los pacientes que tengan alto riesgo. Doctora Ger, también nos consultan que cuál es el promedio de glucosa, de hemoglobina glicosilada en los 3 últimos meses. ¿Cuál debería Objetivo. ser? Ajá. Perfecto. Eso es muy importante también. Las preguntas que están haciendo son muy buenas y qué bueno poder resolver. Me encanta tener contacto con mis pacientes. La hemoglobina glicosilada es el examen que ustedes tienen que saberlo de memoria qué significa, ¿no? Bueno, repito, la hemoglobina glicosilada es un examen que me ayuda a determinar el promedio de valor de glucosa que he tenido en los últimos 3 meses. El objetivo de glucosa va a depender de la edad que yo tenga y si tengo o no otras enfermedades asociadas a la diabetes. Pero en términos generales, el valor de mi hemoglobina glicosilada debe ser entre 6,5 y 7, ¿sí? Entre más joven yo sea, digámoslo así, por decirlo, ¿no? Y no haya desarrollado enfermedad cardíaca o tenga otras enfermedades graves, procurar tener la hemoglobina glicosilada en 6,5, inclusive puede llegar hasta 6, ¿sí? Pero evitemos a toda costa llegar a tener hemoglobinas por encima de 7. Ahora, en diabetes tipo 1 esto cambia un poco, ¿sí? Por el riesgo que tenga el paciente, hipoglucemias y todo. Entonces ahí se puede, o el objetivo sería tener una hemoglobina glicosilada de 7,5. A veces es bastante difícil, pero digamos que esos son los objetivos a donde yo debería, o lo que yo debería perseguir tener, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay pacientes que tienen hemoglobinas glicosiladas de 10, de 11, eso es muy mal, ¿sí? Entonces, tratemos de tener nuestra glicosilada entre 6 y 7, eso sería lo correcto.
Claro. Y bueno, la misma paciente hace la consulta de que ella está dentro de las cifras normales, según lo que le comentan, y el médico vascular también le ha comentado que tiene una evaluación adecuada de sus piernas, sin embargo, tiene dolores muy intensos y sus pies fríos la mayor parte del tiempo y es una paciente con diabetes tipo 2. Perfecto. Que A sí ver, es. como vuelvo y repito, la diabetes produce daño a nivel de los vasos sanguíneos, de las arterias, de las venas, pero también produce daño a nivel de los nervios, ¿sí? Entonces, obviamente, si el cirujano vascular le dijo que no tiene ningún problema a nivel de sus venas o de sus arterias de las extremidades inferiores, eso no quita que sí tenga alteración de los nervios que están en las extremidades inferiores y eso produzca neuropatía diabética que da esa sensación como de amortiguamiento, a veces como de ese frío excesivo que puede también, a veces los pacientes tienen más bien calor, como que les quema los pies, ¿sí? Eso es neuropatía diabética. Y para determinar esto se hace exámenes neurológicos que se llaman velocidad de conducción y se me acaba de ir el nombre del examen, la otra parte, pero son con unas agujitas que le van pinchando en las extremidades para ver cómo está esas sensaciones y de eso se puede determinar la neuropatía. Hay también exámenes más fáciles que los puede hacer su mismo médico en el consultorio, en donde con un aparatito que nosotros tenemos que es como una agujita, nosotros vamos valorando la sensibilidad que va teniendo. Y si eso está disminuido, entonces hay neuropatía diabética. A veces se empieza incluso, puede ser imperceptible, pero lo que me cuenta para mí más tiene que ver con un componente de daño de los nervios y neuropatía diabética. Bueno, doctora, para poder continuar, los datos de la doctora, porque también me consultan y le felicitan por la charla, justamente en la lámina que está presentando la doctora Ger están pues ahí los correos electrónicos y también el número de teléfono donde los pacientes podrían tomar una cita con la doctora. Y para cerrar esta última pregunta, que también creo que me parece interesante, es que si la persona tiene diabetes y en testosterona, ¿esto por qué viene a alterar también los niveles de glucosa? Que sería la última pregunta para ya poder avanzar, doctora G. A ver, me repite, no Sí, escuché dice bien. que tiene diabetes y que le están colocando testosterona al Ya, paciente. ya, Y que esto, ¿por qué viene a alterar los niveles de glucosa? ya. ¿Tiene alguna Bueno, relación tal vez? Ujú. sí, a ver, hay diferentes patologías que cursan con insulinoresistencia, ¿sí? Entonces, esta insulinoresistencia, que muchas veces también tiene estas otras alteraciones endocrinológicas,